Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matios Benavides, profesor del área de CTA con el curso de física, con el tema trabajo y potencia mecánica, dirigido para el quinto año de secundaria. Muy bien, trabajo mecánico. Vamos a dar, justamente vamos a ver qué es el trabajo. Dice, ¿no? Vamos a ver cuánta parte teórica hay sobre trabajo. Regular parte teórica. Vamos a ver la parte teórica entonces. No es la intención dar una definición rigurosa acerca del trabajo mecánico, queremos que comprenda la diferencia entre ese tipo de trabajo y análogo en otros campos de la vida. Para comprender mejor, podemos dar unos ejemplos. Dice, ¿no? Letra A. La esfera cae y aplasta el resorte venciendo la resistencia interna de este. ¿No? Ya está. Ahí habrá trabajo. Puede ser, claro. El gas se desplaza levantando el émbolo, superando la resistencia ofrecida por la carga hasta una determinada distancia. Ese desplazamiento es originado por la presión interna del gas. Muy bien. La fuerza de rozamiento estático evita el deslizamiento de los pies del atleta y a la vez lo impulsa hacia adelante, es decir, transmite movimiento. Muy bien. Observa que en cada uno de los casos se ha superado una resistencia durante una distancia, mediante la acción de una fuerza. De esto podemos concluir, el trabajo mecánico es aquella magnitud física escalar que mide la transmisión de movimiento que puede generar una fuerza venciendo algún tipo de resistencia, ¿no? O sea, va a haber una resistencia que la va a impedir moverse. Entonces, al vencer esa resistencia, ¿sí?, y generar un movimiento, se va a obtener trabajo. El vector de desplazamiento une las posiciones iniciales y punto final del punto de aplicación de la fuerza y se representa mediante variación. Bueno, eso de aquí, ya como les puedo decir, es un poco más ambiguo, ¿no? Ahora, ¿sí? Es un poco más ambiguo y acá justamente te dan el trabajo, ¿no? Si yo quiero hallar el trabajo de 2 puntos, te dicen lo siguiente, ¿no? Te dan justamente eso. Eso ya es un poco más avanzado, que lo cual no lo vamos a estudiar, pero sí vamos a estudiar lo siguiente, ¿no? Ya bueno. Las unidades. Ojo, lo anterior que hemos visto es ya a nivel universitario. Ya te dan una variación, te hablan de la derivada y eso no tiene que ver mucho con lo que vamos a hacer. Lo que sí es importante es esto, que la fuerza se mide en newtons, la distancia en metros y el trabajo, que es newton por metro, vendría a ser joule. La unidad será el joule para el trabajo. Muy bien. Cuando el ángulo es cero, la fuerza y el desplazamiento siguen en la misma dirección. ¿Cómo se calcula el trabajo? Fuerza por distancia. Muy bien. Cuando el ángulo es 90 grados, la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, el trabajo es cero. ¿Sí? Entonces, la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, la distancia es cero. O sea, si el movimiento es horizontal y la fuerza es vertical, entonces no hay trabajo. El trabajo va a ser cero. En la número 3, si el ángulo es 180, o sea, va en dirección contraria, ¿no? En otras palabras, el movimiento va para acá y la fuerza va en sentido contrario, el trabajo será negativo. El trabajo será negativo y será trabajo igual a menos fuerza por distancia. Gráficamente podemos obtener del trabajo lo siguiente, ¿no? Ahí está justamente el desplazamiento. Bueno, eso ya es a nivel universitario, ¿no? Pero acá sí es importante, ¿no? Acá sí es importante. Por ejemplo, si yo me desplazo de un punto x0 a un punto x1, una determinada fuerza, el área bajo esa fuerza, o sea, ese rectangulito que ustedes están viendo de acá, vendría a ser el trabajo, en otras palabras, la fuerza por distancia. O sea que si en una figura te dan el área, te dan el área vendría a ser ¿qué? El trabajo realizado por esa fuerza. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, área debajo de la gráfica, F versus X, ¿no? Y ahí te dan todo eso. De esto podemos deducir que el área de esta gráfica es numéricamente igual al trabajo desarrollado por la fuerza.
como lo dije hace un momento, ¿no? El área determinada por, debajo de la gráfica es igual al trabajo realizado por esa fuerza. En general, ya está, bueno, en general justamente se denota así, ¿no? El área es igual al trabajo. ¿A qué es igual el trabajo neto? El trabajo neto se calcula como la suma de todos los trabajos. La suma de todos los trabajos. ¿Sí? Eso es lo que vendría a ser justamente el trabajo neto. Ahora, si el trabajo neto es cero, quiere decir de que la fuerza se conserva en un sistema conservativo, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta del trabajo? El trabajo sobre un cuerpo será positivo cuando la fuerza aumente movimiento, claro. Si está moviéndose y la fuerza aumenta movimiento, será positivo. Si el trabajo será negativo cuando la fuerza trae a detener el cuerpo en movimiento. O sea, el cuerpo se mueve a una velocidad, pero la fuerza va en sentido contrario y lo frena, el trabajo será negativo. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento realiza trabajo negativo de ley, porque frena al cuerpo. El trabajo de una fuerza será nulo si dicha fuerza es perpendicular a trayectoria o desplazamiento. Tengan en cuenta eso porque pueden ir en el examen. Tengan en cuenta esas definiciones. Vamos a ver. Número 3. Potencia mecánica. La potencia mecánica es una magnitud física escalar que nos indica la rapidez con que se realiza un determinado trabajo. O sea, el trabajo se realiza de una determinada forma, ¿no? Tengo mi trabajo realizado, pero si yo quiero saber en cuánto tiempo lo realizo, eso lo voy a llamar potencia. O sea, si se realiza en menor tiempo, quiere decir que voy a tener mayor potencia. Si se realiza en más tiempo, va a tener mayor potencia. Un ejemplo de los focos, ¿no? Hay focos de 100 y 50 watts. El foco de 50 watts va a tener, puede trabajar toda esa corriente, supongamos en 0,2 segundos. Pero el foco de 100 watts lo va a trabajar en 0,1 segundos. ¿Cuál es más efectivo? El de 100 watts. ¿Por qué va a tener mayor potencia? ¿Por qué razón? Porque lo realiza ese trabajo en cuanto en menor tiempo. Entonces, su unidad, ¿cuál será su unidad del trabajo? La unidad del trabajo será el joule. El trabajo es el joule, pero de la potencia sería joule sobre segundo, que es el watt. El watt. Por eso que los focos usted ve 50 watts, 100 watts. Eso vendría a ser la potencia. Muy bien. Y bueno, y lo demás ya es netamente teórico para matemática superior, ¿no? Ahí tenemos los watts, tenemos eficiencia o rendimiento. Por ejemplo, para eficiencia o rendimiento, ¿qué tenemos? ¿A qué vendría a ser igual el rendimiento? A la potencia útil entre la potencia entregada. ¿Sí? Eso te lo van a dar después. Y el porcentaje se multiplica por el 100%, ¿no? Eso es para ver justamente la eficiencia o rendimiento de una máquina, que lo vamos a ver de repente en algunos ejercicios. Pero de todas maneras, es como información teórica, también lo van a llevar ustedes en el PDF que se va a entregar. Muy bien. Número 1 dice, el bloque mostrado es de 4 kilogramos, es levantado por F, ¿no? Está siendo levantado por F, ¿sí? Listo, con aceleración de 3 metros por segundo. ¿Qué trabajo desarrolla? Muy bien. ¿Trabajo es igual a qué? Fuerza por distancia. Ajá. Muy bien. Entonces, estoy levantando justamente... Miren, la velocidad de movimiento es para arriba y la fuerza también va para arriba. Por lo tanto, el trabajo es positivo. Como se dan cuenta, el cuerpo se está moviendo para arriba, ¿no? Y la fuerza con que lo jala está para arriba, ¿sí? Entonces, el trabajo será positivo. Fuerza por distancia. La fuerza sería masa por aceleración, usando la segunda ley de Newton porque está en movimiento, ¿no? La masa, ¿cuánto es? La masa, acá lo dicen, es 4 kilogramos, ¿sí? La aceleración, ¿cuánto es? La aceleración es de 3 metros por segundo. Listo. Ahora, las fuerzas que van a actuar, ¿cuáles son? Son dos. Mira, la fuerza resultante sería la fuerza F menos el peso, ¿sí?
menos el peso. ¿Cuándo vendrá a ser el peso? ¿El peso cuándo vendría a ser? Sería, a ver, el peso que le hemos dibujado ahí vendría a ser, bueno, la masa que es 4 kilogramos por la gravedad que es 10. 4 por 10, ¿cuánto es? 40. ¿Cuánto es? 40. Por eso que, como están en diferentes direcciones, tengo que restar la fuerza F menos los 40, que es el peso, ¿no? F menos 40 es igual a 4, que es la masa, por 3, que es la aceleración. 4 por 3, 12. El 40 pasa a sumar, me da que la fuerza es, ¿cuánto? 52. Por lo tanto, el trabajo realizado sería 52 por 3, ¿no? 52, que es la fuerza, por 3, que es la distancia que va a recorrer, ¿no? ¿Por qué? Porque acá dice, ¿no? Hasta una altura de ¿cuánto? De 3 metros. Entonces, la fuerza me salió 52, la altura son 3 metros, multiplicando me da 156 joules. Muy bien, vamos a ver, me dicen calcula el trabajo del peso entre A y C. Muy bien, tenemos que calcular dos cosas aquí. Primero, el trabajo realizado desde A hacia B, ¿cuándo sería? El trabajo realizado desde A hacia B sería ¿cuánto? A ver, la fuerza ¿cuánto es? Como la masa son 5 kilogramos, ¿sí? Como la masa son 5 kilogramos, multiplicamos 5 por 10, ¿sí? Por 5 por 10, que sería la fuerza, y la distancia que va a recorrer son 20 metros de altura. 5 por 10, 50, por 20 sería 1000, ¿no? Sería 1000 joules, y como está yendo hacia arriba va a ser negativa. Tenemos que tener en cuenta algo. En el problema anterior, ¿sí? El cuerpo se estaba moviendo para arriba, ¿sí? Acá me dicen el trabajo del peso. ¿El peso en qué dirección va? Va hacia abajo, ¿sí? ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a moverlo en sentido contrario, ¿sí? ¿Lo voy a mover en qué? En sentido contrario. En el anterior te estaban pidiendo, ¿qué te estaban pidiendo en el ejercicio anterior? Te estaban pidiendo únicamente el trabajo, ¿sí? Realizado por la fuerza. Pero en este caso me están pidiendo el trabajo realizado por el peso. El peso va hacia abajo, mientras la fuerza, bueno, ¿sí? Mientras yo lo estoy moviendo para arriba. No me están pidiendo de la fuerza, sino del peso. Entonces va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está yendo en sentido contrario al peso. El peso va hacia abajo y el movimiento va para arriba. Por lo tanto, sería negativo. Por eso que sale menos 1000 joules. Ahora, de B a C, y de B a C ya no será negativo, va a ser positivo. ¿Por qué razón? Porque está yendo hacia abajo igual que el peso. Sería fuerza por distancia. ¿La fuerza cuánto es? Sería el peso, ¿no? 5 por la gravedad, que es 10. 5 por 10 multiplicado por la altura, que ¿cuánto es? 15. En este caso, ¿cuánto sería el resultado? 750, ¿no? Entonces, el trabajo neto sería de A hacia C, sería el trabajo de AB hasta el trabajo de BC, sumado. Menos 1000 más 750, ¿cuánto me da como resultado? Menos 250 joules. Ese sería el trabajo realizado por la esferita que está allí. Bajo la acción de una fuerza resultante en un cuerpo de 1 kilogramo, parte de reposo y se mueve rectilíneamente con aceleración igual a 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué trabajo ha realizado dicha fuerza luego de 3 segundos? Muy bien. Entonces, primero calculamos nosotros nuestra aceleración. No, aceleración ya la tenemos. Vamos a calcular nuestra distancia. Si no me equivoco, ¿sí? La distancia vamos a calcular, ¿sí? Dice que parte de reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Como dice que parte de reposo, la velocidad inicial es 0. El tiempo son 3 segundos. Acá dice 3 segundos. Entonces ya sería 0 por 3 más 1 medio por 4, que vendría a ser la aceleración, por 3 al cuadrado. Muy bien. Operando sería ¿cuánto? 18 metros. La distancia será de ¿cuánto? De 18 metros. La distancia será de 18 metros. Muy bien. Letra B. Usando la fórmula de trabajo fuerza por distancia, tendría fuerza es igual a masa por aceleración por distancia. ¿Sí? Listo. La masa es 1 kilogramo. Muy bien.
La aceleración son 4 metros por segundo cuadrado y la distancia calculada es 18, ¿no? Sería 4 por 18, sería 72 joules. Esa sería mi respuesta, ¿sí? Entonces, se mueve rectilíneamente con aceleración y te dicen que está a favor del movimiento, por eso que es positiva. Cuando no te dicen nada, se supone que está a favor del movimiento. Cuando te especifican algo, ya tienes que ver si es positiva o negativa. En este caso, va a ser positiva. Número 4. Me dicen, una fuerza de módulo y dirección constante traslada la partícula de A hacia B allá el trabajo realizado. Muy bien. Desde A hacia B. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. La fuerza, ¿no? Bueno, el trabajo sería fuerza por distancia. La fuerza sería 10, ¿sí? Y 14. ¿De dónde sacarán el 14? Eso es lo que no puedo deducir en esos momentos. Ya. Bueno, sí se puede deducir. Lo que pasa de que acá la información está mal. ¿Sí? Tenemos que corregir esto. A ver. Tenemos que corregir esto. Muy bien. Aquí, por ejemplo, no debería ser 6 metros. Aquí debería ser, ¿cuánto? 4 metros. Desde A hacia B. A ver. Más o menos calcular para que salga 14. Va, acá debe ser 4 metros. ¿Sí? 4 metros y justamente mi trabajo sería desde A hacia B, sería 14, porque 10 más 4, 14, ya está, serían 140 joules. Ya está, eso es lo que han querido. Ahí vi un error en esa parte. Listo, y el número 5 te dice, un joven levanta una carga de 80 newtons hasta una altura de 6 metros, empleando para ello 10 segundos. Encuentra la potencia que desarrolla el joven en watts. ¿No? El bloque se levanta a velocidad constante. Muy bien. Entonces, la potencia, ¿cómo se calcula? Trabajo sobre el tiempo. ¿Sí? Trabajo sobre el tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se calcularía el trabajo? El trabajo sería 80 por 60. ¿Por qué? 80 es la fuerza por la altura que son 6. 80 por 60, ¿cuánto me da? 480 joules. Muy bien. ¿En cuánto tiempo lo va a hacer? En 10 segundos. Entonces yo voy a dividir el trabajo que es. Ojo, el trabajo es fuerza por distancia. Sería 80 por 6. 80 por 6, ¿cuánto me da? 480 joules. Y luego lo divido entre el tiempo, que es 10. 480 entre 10 me da 48 watts. Y esa sería mi respuesta a la número 5, ¿no? Acá ustedes tienen que realizar 5 ejercicios de acá, por favor. Realicen 5 ejercicios de acá para que puedan obtener el resultado, ¿sí? 5 ejercicios de ahí tienen que realizar para poder obtener el resultado. Ya está. Muy bien. Vamos ahora a nuestro ejercicio siguiente. Bueno, vamos ahora a ver lo de la exposición. La exposición que tienen que hacer es sobre la gravitación universal. O sea, sobre el movimiento de la Tierra, el Sol, ¿no? Tienen que ver eso, ¿sí? Lo que hizo Nicolás Copérnico. Tienen que ver eso, averígüenlo. Hay bastante información sobre eso. Hasta pueden hacer un esquema, una pequeña maqueta, unos pequeños ejemplos ahí. Yo quiero ver su creatividad en ese tema, ¿sí? Va a ser entregado para la próxima semana. ¿Sí, muchachos? Entonces, física no es difícil. Tienen que observar bien, ¿sí? Tienen que observar bien para que puedan realizar los ejercicios. Cuídense, nos vemos y que tengan un buen fin de semana. Y quiero, por favor, que la promoción demuestre cómo tienen que realizar las cosas, porque ustedes ya están aquí en el secundario y tienen que hacer unas excelentes presentaciones. Nos vemos, buen fin de semana, piénselo bien y hagan las cosas como debe ser, o sea, de manera correcta. Cuídense, chao.